Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. En esta ocasión me pareció necesario hacer una breve aclaración ante los comentarios que algunas personas dejan en el canal, como si desconocieran aspectos muy claves de la historia de la Iglesia. Más que de la historia de la Iglesia, digamos ya de la historia sagrada. Porque todos tenemos que tener en claro que la historia sagrada, la historia de la acción de Dios con respecto a sus hijos, es una sucesión de maravillas de gracia del Señor y respuestas de los hombres, algunas muy valientes y magníficas, pero otras muchas veces caídas, traiciones, apostasías. En el Antiguo Testamento tenemos montones de ejemplos de ese tipo. Y cuánto más ya en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor mismo ha querido pasar por la traición de uno de los suyos, que lo entregó a la muerte, la debilidad de los otros, hasta que fueron confirmados en la gracia. Pero después esto se ha repetido en la historia de la Iglesia. Siempre ha habido personajes que han intentado desviar a las almas de la recta doctrina. Siempre ha habido, desde el principio. Recuerden las cartas apostólicas, cómo los apóstoles nos advierten acerca de este peligro que ya en vida de ellos sucedía. Fíjense nomás, estando todavía vivo San Juan, ya ancianísimo, cómo escribe en la tercera carta acerca de Diótrefes, uno de los obispos. Dice, escribí algo a la iglesia, pero el que gusta de primar entre ellos, Diótrefes, no nos admite a nosotros. Fíjense ustedes cómo este obispo se atrevía a lanzar verdaderas excomuniones, como dicen comentaristas, justamente contra el apóstol San Juan, el último que quedaba con vida, y que recostó su cabeza en el pecho del Señor. Así que, ¿cómo nos vamos a escandalizar de hablar o temer hablar de estos intentos de pastores traidores a lo largo de la historia? Por favor, la historia de la iglesia no es una historia rosa, sino más bien con manchones de sangre, manchones rojos de sangre. Así que esa es la verdad. Entonces quería traer a la memoria de todos el concepto que siempre se manejó en la iglesia acerca de antipapas, de intrusos, usurpadores, para que vean que siempre ha existido esto. Han habido momentos incluso en que la cátedra de Pedro estuvo en manos que no correspondían y después se los han quitado. Vamos a ver, dice, se llama antipapa a toda persona que ha tomado el nombre de papa y ha ejercido o pretendido ejercer funciones sin fundamento canónico. El antipapa puede ser ya un papa elegido de forma no canónica o también un competidor
designado en condiciones dudosas ante un papa regularmente elegido, por ejemplo Anacleto II, ¿no? También un intruso que se afirma por la fuerza en el pontificado. En la antigüedad y en la alta Edad Media se recurría sobre todo al término intruso, a la vez invasor, usurpador. Estoy leyendo de un artículo del Diccionario Histórico del Papado. Por lo tanto, un antipapa es un usurpador, un impostor sin autoridad ni asistencia del Espíritu Santo. En el tomo primero de las actas de San Pío X hay una lista cronológica oficial de los papas y los antipapas, y que luego ha sido, digamos así, alimentada. Se han agregado algunos nombres a través de la obra Los Concilios Generales y Particulares y también Historia Universal de la Iglesia Católica. Viendo todo esto, sobre un total de 300 elegidos al papado, habían 244 papas legítimos. 244 legítimos. Pero 56 impostores, de los cuales 45 fueron antipapas y 11 papas dudosos. Dudosos cuando habían varios pretendientes a la tiara, pero no se sabía cuál era el legítimo. Así que fíjense ustedes, sobre 300 personas que han sido elegidas para el trono de Pedro, 244 fueron legítimos, pero hubo 56 impostores, de los cuales 45 fueron antipapas y 11 dudosos. Así que fíjense ustedes cómo esta es la realidad. Mientras que un verdadero y soberano pontífice está asegurado por la promesa del Señor de jamás desviarse de la fe, no sucede así con un falso papa. Y ese es un criterio para darnos cuenta de cuándo estamos ante una persona, una autoridad legítima y cuándo no. Es que la autoridad legítima jamás yerra en la fe. En cambio, el ilegítimo sí. Fíjense, incluso los métodos que utilizaban algunos de estos para hacerse elegir. En el año 251 encontramos a Novaciano, que fue a buscar a 3 obispos simples, los hizo venir a Roma, y cuando llegaron, Novaciano los encerró en una cámara, los emborrachó y se hizo ordenar obispo de Roma. Por supuesto que el Papa Cornelio, en un concilio de 60 obispos, condenó a Novaciano y lo expulsó de la iglesia. Pero fíjense, no temían recurrir a estas bajezas, estas vilezas, para hacerse con el trono de Pedro. Otro ejemplo, a mediados del siglo IV ya tenemos un usurpador católico, pero flirteando con los herejes. Félix II fue elegido por los arrianos para sustituir al Papa San Liberio. Curioso porque Félix, hubo 3 obispos que le impusieron las manos en el palacio del emperador arriano Constancio. Y sin embargo, fíjense ustedes que el pueblo romano no permitió que una ordenación tan irregular se hiciera en la iglesia. Y de todos los habitantes de Roma, ni uno quiso entrar en ella cuando Félix se encontraba allí.
Esto es maravilloso, porque es el pueblo de Roma el que, conocedor de la fe y de la disciplina de siempre de la iglesia, no toma parte de esta acción. Como el pueblo cristiano debe ser sabio, debe conocer la fe, debe conocer los mandatos y las disposiciones de la iglesia para darse cuenta cuando uno está ante una verdadera autoridad y cuando no. En el siglo XII, el cisma de Anacleto II era un Pier Leoni, un marrano, falso convertido. Los Pier Leoni habían acumulado una gran fortuna gracias a la usura y esto le permitió ser promovido a cardenalato. Ya cardenal, expolia las iglesias y con este oro que fue recabado de los vasos sagrados, sobornó a otros cardenales en vista de un futuro cónclave. El Papa Honorio II, ya moribundo, viendo que el bloque judaizante era preponderante, redujo el Sacro Colegio a 8 cardenales. Los electores legítimos eligieron a Inocencio II, mientras que Pier Leoni, habiendo seducido a 2/3 de los otros cardenales, se hizo elegir antipapa bajo el nombre de Anacleto II. Terrible. Y aquí empieza la acción heroica de San Bernardo y San Norberto, que dejan sus monasterios y empiezan a recorrer Europa para tratar de ganar la voluntad de los príncipes cristianos en favor de la causa del verdadero Papa, de Inocencio II. Luchan cuanto pueden, incluso el emperador Lotario emprende una cruzada contra el usurpador, pero fracasan y Dios nuestro Señor interviene finalmente y le envía la muerte a Anacleto II. Pero fíjense ustedes cómo estas cosas han sucedido en la historia de la Iglesia. A mediados del siglo XVI vamos a encontrar la actuación del Papa Pablo IV con la bula que hemos mencionado en el video pasado y creo que en el anterior, la bula Cum Ex Apostolatus Officio, dicen muchos inspirada en el cardenal Morone, porque antes de ser Papa Pablo IV, que era miembro del Santo Oficio, miembro de la Santa Inquisición, había investigado profundamente cardenal Morone y lo tenía catalogado como filo protestante. Y entonces luego, hecho Papa, Pablo IV, a través de esta bula, Cum Ex Apostolatus Officio, intenta cerrar las puertas a la elección de quienes tienen ya algún compromiso contrario con la fe y la moral católica. Justamente para que no suceda, dice la bula, que la abominación de la desolación se encuentre en el lugar santo, es decir, la toma del papado en manos de quienes no corresponden. Más adelante, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya encontramos un intento tremendo de acceder al papado en la persona del cardenal Rampolla, que había sido secretario de Estado de León XIII. Y se supo, vamos a ver enseguida cómo, que Rampolla del Tíndaro asistía todos los sábados
a una logia cerca de la abadía de Einsiedeln, en Suiza. Y cada 15 días asistía además a una logia clandestina de grados superiores en Zúrich. Esta última, logia clandestina, formaba parte del Ordo Templi Orientis, el OTO. A esta orden del templo estaban afiliadas, entre otras, las siguientes organizaciones. Esto que estoy leyendo también lo van a encontrar en los números de Chiesa Viva referentes a Pablo VI. Por favor, vayan allí. ¿Qué organizaciones formaban parte de este OTO, Ordo Templi Orientis? La Iglesia Católica Gnóstica, la Orden del Templo, los Caballeros Templarios, la Iglesia Oculta del Santo Grial, la Fraternidad Hermética de la Luz, la Orden de los Rosacruces de Eredon, así como también diversas organizaciones masónicas, por ejemplo, los Illuminati de Baviera, son reales, existen, el rito antiguo y primitivo de la masonería, el rito de Memphis, el rito de Mizraim, el rito escocés antiguo y aceptado, la orden de los martinistas, etc. Si a Rampola del Tíndaro, era un alto iniciado. Pertenecía a los grados octavo y noveno de la Ordo Templi Orientis, únicos grados autorizados para contactarse con el Gran Maestre General Nacional y con el Jefe Supremo de la Orden. Esta orden, por otra parte, había sido fundada por Aleister Crowley, considerado el más grande satanista de los tiempos modernos y que decía ser él el anticristo. Lindos personajes estos señores. El poder oculto encargó al hermano Rampola dos misiones. La primera era fundar en el seno mismo del Vaticano una logia, la logia de San Juan de Jerusalén, encargada de proveer altos dignatarios de la Santa Sede. Y la segunda misión era hacerse elegir papa a la muerte de León XIII. Rampola logró cumplir con la primera tarea. Fíjense, logró hacer esa logia de San Juan de Jerusalén para proveer de altos cargos, altos dignatarios a la Santa Sede. Pero fracasó en la segunda, porque en el cónclave, a la muerte de León XIII, aunque había concentrado la mayoría de los votos, le fue impedido el papado gracias a la monarquía austrohúngara, porque el emperador Francisco José mandó que se impidiera esto. La policía austríaca había tenido noticias de la afiliación del cardenal a esta Ordo Templi Orientis. De ahí que el Sacro Colegio va a elegir a Giuseppe Sarto, que toma el nombre de Pío X, San Pío X. Así que fíjense ustedes cómo hubo un intento ya directísimo por parte de la masonería de acceder al papado. Fracasaron en esta ocasión, pero décadas después, el sobrino de este cardenal Rampola había formado o continuado un círculo que contaba con Montini, nada menos. Abundantes noticias acerca de Montini, como ya dije, las van a encontrar en el número especial de Chiesa Viva, además de la conferencia magnífica del padre Ramiro Rivas, a la que le he puesto un link en el video referido a Montini. Lean, por favor, porque todo, gracias a Dios, todo esto ha sido publicado, queridas madres, hermanas.
y otras personas que escuchen esto. Todo está publicado, está a la luz del día. Esa es la razón por la cual, siguiendo al profeta Ezequiel, una vez que Dios lo pone todo el descubierto, significa que las fuerzas adversas, como nos decía San Jerónimo, las fuerzas adversas ya han perdido su poder. Es cuestión, esto es un tiempo de descuento que se está viviendo, nada más. Pero está todo clarísimamente expuesto a la luz del día. Y esto, permitan que agregue algo, una observación que esto sí es personal, mía. Eh, no se entiende cómo sacerdotes, verdaderos sacerdotes, quienes han recibido con toda, sin ninguna duda, el rito verdadero del sacerdocio, el rito anterior, el rito romano, no se entiende cómo se atreven a llamar a estos personajes que han ocupado el trono de Pedro, a darles el nombre de Papa, Santo Padre, y nada menos que a Montini, habiéndose publicado todo lo que se ha publicado ya. Es una pena realmente que continúen como anestesiando la inteligencia, la conciencia católica de muchísimos fieles. Pero esto sucede porque falta conocimiento de la historia y de los documentos que han sido publicados. Por eso es que los traemos y los ofrecemos para que puedan librarse del peligro, del error de estar siguiendo a personajes y de estar recibiendo el veneno de una doctrina que no es la del Señor, poniendo en riesgo gravísimo sus propias almas. En resumen, queridas madres, hermanas, la historia eclesiástica cuenta con 56 usurpadores del trono pontificio, entre los cuales hay 9 herejes declarados. Un verdadero papa jamás puede ser hereje, no puede caer en herejía. Esta es una regla de discernimiento muy clara. Un hombre que enuncia errores en la fe no puede ser papa, sino que es seguramente un impostor. Hay que aplicar la bula cum ex apostolatus officio. Y tener en cuenta también, queridas hermanas, madres, la advertencia del mismo León XIII en el exorcismo, en la versión larga, donde habla exactamente de esto, de la abominación de la desolación en el lugar santo, la cátedra santa, la cátedra de Pedro, convertida en cátedra de tinieblas justamente porque es tomada por quienes no debieran haber llegado jamás. Así que todo esto que estamos viendo es la realidad de lo ocurrido. Lean, escuchen las conferencias del padre Ramiro Rivas, lean los números publicados por Chiesa Viva. Y me permito seguir en el video inmediatamente siguiente a este con algo muy importante que también tiene que ser tenido en cuenta. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.